Y estamos ahora con Eva Martínez, trabajadora social durante la pandemia en COCENFE Cantabria y actualmente trabajando en el equipo de vigilancia epidemiológica del Hospital de Liencres. Eva, muy buenas, gracias por atendernos para esta entrevista, lo primero. Hola, Hitor, buenas, ¿qué tal? Oye, a ver, lo primero, teletrabajo, algo que nos cogió a todos un poquito en fuera de juego. ¿Cómo se vive la experiencia del teletrabajo en un ámbito, digamos, tan de atención y tan de cercanía como es el trabajo social? A ver, hombre, a mí el teletrabajo me pilló muy de nuevas porque nunca había hecho teletrabajo, entonces era algo muy nuevo que, bueno, yo creo que al final sí que nos fuimos adaptando, pero los primeros días fue bastante difícil porque lo primero no, bueno, dentro de la empresa no teníamos los medios adecuados, nos tuvimos que poner muy al día en todo eso. Y luego, en cuanto a la relación con las personas, era una situación muy difícil para todos. Eh, y claro, el contacto en el trabajo social, el contacto tú a tú, el contacto personal es muy importante, ¿no? Que la persona te vea, que tú le puedas transmitir la cercanía a la persona con la que estás hablando, a la que estás intentando ayudar. Y claro, todo esto por teléfono y encima sumado a una situación tan delicada como la que teníamos en ese momento, con tanto miedo, pues se hizo duro, se hizo difícil. Ujú. ¿Notaste una mayor demanda del servicio durante esos meses de confinamiento? Bueno, durante todo el año prácticamente después del confinamiento. A ver, sí que es verdad que nosotros en COCENFE una gran parte del trabajo social es en cuanto a la parte de hacer la entrevista previa pues para empleo. En cuanto a lo de las entrevistas que se hacían para el empleo no bajó mucho, pues porque la situación laboral estaba siendo, vamos, no había trabajo para nadie, pero en cuanto a atención social sí que hubo bastante demanda. Había demanda por todo el tema de los alimentos, pues personas mayores que vivían solas, que en ese momento pues no podían bajar a comprar alimentos, o bien porque les daba miedo, o porque su situación por su discapacidad o por su edad pues no se lo permitía. Entonces, bueno, pues tuvimos bastantes demandas de ese tipo. Y luego de atención psicológica. Sí que se unió a que ahora ya parece que, bueno, hay mucha gente que sigue con ese miedo y tal, pero bueno, una vez pasado un año, pues ya como que se va asimilando mejor, pero cuando a nosotros no, cuando la primera cuarentena, pues la gente se venía algo desconocido, la gente tenía mucho miedo y psicológicamente pues afectó mucho. Entonces sí que hubo bastante demanda de atención psicológica. Y luego, claro, estaba la gente que se estaba quedando sin trabajo, que estaban apuntándose al ERTE que no estaba llegando y claro, que necesitaban una ayuda de emergencia, una prestación pues para ir tirando. Entonces también se tramitaron varias prestaciones de emergencia social y demás. Sí, hubo un movimiento. Ujú. Nos comentabas el tema psicológico, que es algo de lo que más habéis notado, ¿no? En el tema del trabajo social. Tú a los usuarios que ya les conocías, digamos, de pre-pandemia y de hablar con ellos durante y post confinamiento, ¿cómo los viste? ¿Notaste ese cambio, ese bajón emocional? A ver, sí que es verdad que en COCENFE tenemos un grupo de ayuda mutua. Entonces, bueno, pues esa gente sí que se estuvo en contacto con ella durante toda la pandemia porque es gente que está muy acostumbrada ya a reunirse, que esa sesión de terapia la necesitan porque necesitan desahogarse, necesitan hablar con gente y hay mucha gente que vive sola. Entonces, en esos días no tenía compañía de nadie, ¿no? Entonces bueno, sí que se intensificaron las llamadas, el contacto con ellos, pues para que en cierta manera, ya que se les había quitado esa sesión que tenían de grupo, que luego sí que se pudo suplir haciéndose por videoconferencia y demás más adelante, pues se hacía por teléfono, pues para que ellos sintiesen que no estaban solos y que cualquier cosa que necesitasen la tenían. Se contactó con las personas con las que ya teníamos
con las que ya conocíamos a priori, sí que tuvimos un contacto directo. Y luego hubo mucha gente con los que no conocíamos o que no iban habitualmente a COCENFE, que a través de otros servicios pues contactaron con nosotros, a través de otras entidades y demás, y también hubo un contacto durante la pandemia bastante continuo. Ujú. Oye, en otras entrevistas que he hecho, me comentaba gente, ¿no? Pues que quizá lo que más notaban de los usuarios que demandaban, más allá de servicios propiamente dichos, ¿no? Me hablaban de la compañía y de charlar, simplemente hablar con alguien, ¿no? El socializar, el ser animales sociales. Pero tú, aparte de esto de la comida, que quizá era un poco casos más especiales, ¿no? Más específicos, ¿ha habido algo que estaba más generalizado que demandaba ese usuario promedio de Cocenfe? Bueno, aparte de lo que de lo que te comento en muchos casos de tema de prestaciones económicas y demás, pues gente que hasta el momento está trabajando, no se esperaba esto que nos iba a venir y de repente se ven en el paro y no tienen un, no tienen unos ingresos como para ir tirando mucho tiempo. Entonces, eso sí que se notó. Pero bueno, sobre todo lo que se notaba era que necesitaban que alguien estuviese pendiente, que saber que alguien cada 2 o 3 días les iba a llamar y les iba a preguntar que qué tal estaban, que iba todo bien, porque claro, tú date cuenta que hay gente que está sola, gente mayor o gente con discapacidad, que, el único contacto que tienen puede ser en su centro de salud cuando tienen las citas o con estas terapias con la terapia del psicólogo o con la sesión de fisioterapia que puedan tener en el centro. Entonces, si les quitas todo eso de repente, ellos yo creo que lo que más pedían era, pues eso, se agradecía mucho que cada 2 o 3 días les llamases, les preguntases qué tal iban, cómo lo llevaban y aunque las llamadas no fuesen muy largas, pues fuesen de 10 minutos, pues sí que te requerían un contacto continuado, ¿sabes? El que tú estuvieses pendiente de ellos y fueses tú él. Porque aunque nosotros les decíamos, tenéis nuestro teléfono, en cualquier momento llamar, ellos sí que en principio lo que querían era que fueses tú el que dieses el paso, pues porque en cierta medida te estabas acordando de esa persona y como si fueses un familiar. Ujú. Oye, Eva, y ahora en ese equipo de vigilancia epidemiológica del Hospital de Liencres, ¿cómo está la situación actual? Sobre todo enfocada al colectivo de la discapacidad. A ver, sí que es verdad que nosotros no nos estamos encontrando a muchas personas positivas con discapacidad, al menos yo, a la gente que he podido rastrear. Eh, Hay que decir que dentro de las residencias, los centros de día se ha tenido muchísimo cuidado. Nosotros tenemos el ejemplo de Amica, que es el centro que tenemos allí al lado donde está COCENFE, que yo creo recordar que no hubo ningún caso positivo durante todo este tiempo porque han seguido las medidas a rajatabla y la verdad que lo han hecho súper bien, pero sí que es verdad que claro, es gente con muchas patologías asociadas y con un riesgo extremo. Entonces, yo afortunadamente no me he estado encontrando muchos casos de personas con discapacidad o con dependencia positivas y yo creo que en cierta medida es eso, porque sí que se está desde las entidades que se hacen cargo de ellos y desde las familias y demás, sí que se ha creado una burbuja que creo que ha sido bastante efectiva. Ujú. Pues Eva Martínez, de verdad, muchísimas gracias por atender la entrevista y nada, mucha suerte y a ver si se acaba pronto esta historia. Muchas Vale, gracias. gracias a ti. Adiós.